Me da la impresión, Francisco, que como tú decías, vivimos la era de la información. Vivimos un tiempo digital, pero no tiene sentido esta era de la información si uno no lo mira desde nuestra historia política y cultural y desde nuestra ética. Así es. Ahí es donde tiene que estar enmarcado. Y ahí yo quiero resaltar el papel que tuvimos y que particularmente tuviste tú a partir de los años 70 y fundamentalmente a partir del año 78 para recolocar en un mundo de dictadura y de opciones absolutistas para América Latina que el tema central en la región era la democracia. Entonces yo quisiera que cuentes un poco de eso. Bueno, en realidad nosotros lo compartimos, Fernando, porque entre 1975 y 1983, que fueron los años que dirigí el Claxo, los 8 años siguientes, que es lo que Calderón tomó la responsabilidad de dirigir el Claxo, fueron estrictamente 8 años que partieron desde la brutalidad de las dictaduras hasta democracias que comenzaban a andar en América Latina. Y me parece a mí que lo que nosotros hicimos fue mostrar primero que la democracia no era solamente un procedimiento, solamente una irrupción instrumental, sino que incluía también incluía valores, incluía incluía una ética, e incluía también un repensamiento prácticamente de la historia latinoamericana del siglo, porque uno también en nuestra reflexión teníamos que incluir por qué había fracasado tanto la democracia y cómo nosotros estamos pensando también no en las viejas democracias que nosotros mismos habíamos conocido, sino en otra forma de organización que asegurara el pluralismo y la tolerancia, que es lo que a veces las democracias habían mostrado que no eran capaces de asegurar. Yo creo que es muy importante. Yo quisiera resaltar 2 temas, por lo menos para colocarlos en el debate, la discusión. Primer tema, la democracia entendida como un valor sustantivo, vinculada a derechos, vinculada a la paz, vinculada a la ciudadanía y vinculada al conflicto. La democracia pensada como un orden conflictivo y la transformación para el logro de los derechos o del desarrollo de un país pasaba por reconocer el carácter intrínsecamente conflictivo de la democracia. Y si es intrínsecamente conflictiva la democracia, es intrínsecamente conflictiva una lógica pluralista. Por lo tanto, la democracia, además de ser sustantiva, es procedimental, pero además de ser sustantiva y procedimental, esto descansa en la lógica del conflicto. Eso fue una cosa muy importante. Y sobre eso, yo diría que se asentaron, como lo probamos con múltiples estudios, una dinámica de luchas y de movimientos sociales pro democracia en la región, que son lo que nosotros retomamos en nuestros análisis para colocar estos temas. El movimiento obrero, el movimiento de derechos humanos, el movimiento ecologista, el movimiento rock argentino de los jóvenes, estaban colocando el tema del pluralismo y la diversidad de sus conflictos. A mí me parece que en la primera etapa, que es la que recién evocamos, nosotros estábamos, por la fuerza de las cosas, diría, estábamos muy orientados hacia una reflexión hacia el pasado, porque es el pasado el que pesaba en las dificultades mayores en términos de cultura y también en términos de poder, pesaba para imaginar que había un nuevo comienzo de un nuevo sistema político, digamos, de hecho que no es nada nuevo, pero que sí era nuevo para las tradiciones de América Latina. Y mientras que ahora 30 años después, a mí me parece que nosotros tenemos una visión mucho más ligada al futuro que al pasado. Al pasado, en nuestro caso, me parece que es este pasado reciente de 30 años, pero ahora los desafíos de la democracia me parece que tienen que ver con cómo nosotros construimos un futuro en el cual algunos cambios de gran importancia en todo el planeta nos hacen como repensar
qué democracia y qué queremos de la democracia en los próximos años. Ya, está muy bien, pero yo quiero subrayar dos cosas, o tres cosas, respecto a que, como decía Borges, ya somos el futuro ya somos el pasado que seremos, ¿no? Es decir, la importancia de la democracia como forma de vida. Eso está instalado como demanda en la región. En la Argentina en el 2001 la gente decía que se vayan todos, pero que se quede la democracia como forma de vida. Eso es un logro extraordinario. Pongo la Argentina como el lugar más conflictivo, pero es en toda la región. Segunda cosa es importante, la democracia electoral. Sí, también. Muchas veces se la desprecia la democracia electoral, pero los niveles de legitimidad de las elecciones son muy altas. Y tercero, que ya empezamos a visualizarlo en ese entonces y que es crónico en América Latina, son los límites de representación de la complejidad social y cultural de América Latina que tienen los partidos políticos y que hoy día están, con excepción del Uruguay, en una hecatombe casi total. Sí. El problema nuestro en esta forma de repensar es que justamente si estos problemas coyunturales fueron superados y si tenemos este consenso en toda la región y demás, uno vuelve también a la discusión de los problemas mayores de la democracia. La democracia política no ha podido resolver las desigualdades sociales, para empezar, y en consecuencia, siempre es un desafío cómo nosotros podemos hacer para que las demandas que genera la desigualdad, la altísima desigualdad que hay en toda América Latina, cómo hacemos, y como lo mencionaste bien en términos conflictivos, cómo hacemos para que se resuelvan y se superen eventualmente en el marco de un clima que erradique la violencia y en consecuencia donde las aspiraciones de emancipación que están siempre latentes y a veces explícitas, la orientación hacia la emancipación humana y también las emancipaciones individuales y personales puedan realizarse en este marco de la democracia. Sí es, y yo me permito colocar un tema que yo creo que es central, además para la discusión en este tipo de foro, es de que eso significaba, incluso nuestros trabajos, que se basaba en una lógica nacional y del Estado-Nación, hoy día pierden fuerza dado los procesos de transformación a escala global. Hoy día los conflictos en América Latina combinan las lógicas locales con las lógicas globales. Hoy día las demandas de incorporación para participación democrática y los mecanismos de toma de decisión son cada vez más en la red. El peso político de los partidos políticos ha perdido y ha subido el peso de los medios de comunicación, que necesariamente no están en una lógica democrática. Así es. Aunque es condición necesaria que estén dentro del pluralismo para que haya una lógica democrática. Pero aquí hay un cambio brutal en las estructuras de poder y en las formas de participación. Nosotros estamos viviendo todavía en una inercia de una lógica del pasado, cuando hoy día las mismas luchas, las mismas movilizaciones y la misma educación descansa en esta tecnosociabilidad y en esta nueva politicidad vinculada a esto. Y esto es una revolución tremenda, porque además rompe los canales clásicos de educación y de acción política. Este es el punto, es que lo que era un límite que parecía definitivo hace 50 años o 100, entre los estados, las naciones y las sociedades, esto es lo que ahora está casi obsoleto. No existe más la soberanía absoluta de las naciones, de los estados, y las naciones, hay una tendencia importante a subordinarse a proyectos a veces plurinacionales. Eso es lo que nos está enseñando la construcción de Europa, lo que nos está enseñando en general. El mundo lo que nos está diciendo es convivamos entre las razas, convivamos entre las culturas, convivamos entre las naciones, dejemos de lado cualquier fundamentalismo, de cualquier ortodoxia, y también hagamos que cada uno de estos estados admitan que hay una legislación superior,
Por ejemplo, los derechos humanos, sí, hoy por hoy, están por encima de cualquier soberanía de Estado. Todos nosotros estamos en condiciones de reclamarle a cualquier Estado, a cualquier país, a cualquier sociedad, decirle, si ahí se violan los derechos humanos, están violando el fundamento de lo que es una nueva civilización universal. Claro, con un aditamiento, porque yo creo que las demandas por dignidad que están vinculadas a los derechos humanos hoy día a nivel global no tienen la posibilidad, o con una posibilidad menor, de ser procesados por los Estados-nación o por las instituciones internacionales, entre otras Naciones Unidas o estas asociaciones de integración regional. ¿Y cómo actúa la gente? En red. Hoy día las nuevas luchas sociales en red que me vinculan, como vos mismo has estudiado, las luchas sociales en Egipto, con las luchas sociales en Chile, con Ocupa Así en Nueva York, con los movimientos indignados en España, con las mujeres en Túnez, o con las luchas en México, Yo Soy 132, o en Brasil en las calles, y todo el mundo está haciendo política desde ahí, pero es una política global, es una política cada vez más... Y este es un punto muy importante. En la tradición cultural latinoamericana del siglo XX era una demanda de autonomía que se sobreponía casi a cualquier otra demanda política, porque partía de la definición que era una región dependiente. Los años posteriores está muy claro que esa reivindicación de la autonomía y de la identidad sigue siendo correcta, pero ya no como autarquía, como separación del mundo, sino como interdependencia, y también como coparticipación. En otros términos, podemos sentir que mantenemos la identidad y simultáneamente somos capaces de agregar otras identidades internacionales o universales. Sí, esto es válido sobre todo entre los jóvenes. El mundo de los jóvenes es multidimensional y es el futuro. Hoy día la diversidad cultural, además libre y mutante, porque los jóvenes pueden tener varias identidades y además cambiar y redefinirlas, y esto es lo más importante de todo, gracias a la red en intercomunicación con otros distintos, lo que coloca nuevamente el viejo desafío de si es posible construir una democracia que a través de respetar la diferencia, como tú siempre has señalado, pueda basarse en la igualdad. Tal cual. Es lo que por el momento diría es uno de los desafíos mayores a la consolidación de la democracia política, la sensación de que es un régimen que no es capaz todavía, de asegurar cuotas crecientes de equidad social, no tanto de igualdad. El mundo ha hablado demasiado de igualdad y poco de equidad. Y entre la igualdad y la equidad hay una diferencia como entre la aritmética, digamos, como pura sumatoria de factores, y lo que es propiamente conceptual. Entonces, este no es un problema de aritmética, sino es un problema conceptual. Y conceptualmente, lo que nosotros tenemos que resolver es cómo crecientemente nosotros privilegiamos todas las modificaciones que apunten a la equidad. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, cuando se establece una cuota de diputados y de senadores para las mujeres, en realidad esto es una discriminación a los varones. Entonces nosotros decimos, pero esto es una discriminación positiva porque tiene que ver con una historia de inequidad hacia las mujeres. En consecuencia, tomamos una decisión que es discriminatoria y sin embargo que contribuye a la equidad, o que es no igualitaria, pero que contribuye a la equidad. A esto me refiero cuando estoy pensando en reivindicaciones y demandas que la democracia tarda, y tal vez no haya otra manera que no sea así, pero de todas maneras son demandas e interpelaciones que todos debemos hacer, y debemos hacer en todas las sociedades y en todos los países y en todos los estados, porque estoy partiendo de la base de que estamos construyendo un planeta democrático y con valores, por primera vez, valores universales aceptados literalmente en todo el mundo, como son estos de los derechos humanos. Perfecto.